Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un Día Seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Y estando de vacaciones, estando de descanso, nos dedicamos a grabar un episodio especial. Sergio, ¿cómo estás? A ¿Qué distancia nos necesidad? hablamos. Doctor, qué necesidad, pero bueno, sí, para entretenernos y para darle un poco de utilidad a las vacaciones, ¿no? Exacto, y aprovechar la tecnología, tú allá, yo acá, y entonces podemos grabar este episodio especial que se nos ocurrió curiosamente y desafortunadamente por un evento reciente en una ciudad cercana a la Ciudad de México, que hubo un percance aéreo de un avión privado que cayó, en donde hubo una fatalidad del 100%, y se nos ocurrió hacer este episodio hablando de datos duros, de estadísticas y de información numérica que nos puede ayudar para entender estos procesos de la seguridad. Y fíjate que sí, Doc, es interesante porque, ya está lo interesante, cuando pensamos en eventos aéreos, por ejemplo, es algo que se da de manera muy aislada, pero es posible. Y cuando pensamos es que eso no va a pasar, la posibilidad es baja, pero no es cero, como acabas de decir. Y creo que lo que valdría la pena que hiciéramos aquí, Doc, es que empezáramos definiendo la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Me voy con posibilidad y tú te echas la de probabilidad. La posibilidad es binaria. ¿Y qué significa binario? Que puede tener solamente dos valores, y es sí o no. ¿Sí? Si algo puede pasar, es posible. Si no, pues es completamente imposible. O sea, solo define si algo puede o no ocurrir. Esa es la parte de la posibilidad. ¿Es posible que se caiga un avión? Es posible. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte de la probabilidad. Y es interesante porque una identificación de peligros puede empezar con un término o con términos de posibilidad, con términos binarios. ¿Existe o no existe esto? En la Ciudad de México, ¿hay la posibilidad de un tsunami? No. ¿Por qué? Porque no estamos en una costa, porque estamos muy lejos de las regiones de las costas, por lo tanto no es posible. Y la probabilidad es este valor que depende de un infinito o de no infinito, de una serie de variables que determinan la ocurrencia de este suceso, de este hecho que estamos planeando. Y se define en un valor numérico fraccionado, es decir, de cada tantas veces puede suceder una vez. Por ejemplo, o la forma de explicarlo más fácil, digamos, estadística, probabilidad uno es el tema de una moneda, echar una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz? Sin considerar aspectos físicos del aire, de la pérdida de la energía al momento de girarla, de la inclinación, simplemente pensando en un dato bruto, yo tiro una moneda al aire y la probabilidad de que caiga cara o cruz es 50% porque son dos caras, es decir, es de una a dos. Si fuera un dado que tiene seis caras y tiro el dado pensando que el dado estuviera perfectamente balanceado, sin pensar ese tipo de variaciones que son reales, yo tiro el dado y la probabilidad de que caiga un uno es de 1 a 6 porque tiene seis caras el dado. Y la segunda vez que tiro el dado, sigo teniendo la misma probabilidad. Eso es interesante. Entonces, la probabilidad es muy diferente a la posibilidad. La posibilidad, como bien lo dice Sergio, es binario, sí o no. La probabilidad es una fracción y es la posibilidad de ocurrencia. Y fíjate que el problema ahí es que la gente dice, bueno, es que es poco probable, entonces no va a pasar. No, que sea poco probable no significa que no puede pasar, significa que va a pasar pocas veces, pero el día que pase, eso le va a ocurrir a alguien o a un grupo de personas. Entonces, habrá que tomar en cuenta que si es
posible que pase, pues la posibilidad ahí está, ¿sí? Habrá que ver qué tan frecuente es y en qué tanto riesgo estamos, pero al final del día, si puede ocurrir, pues habrá que estar alertas. Y de repente nos ocurre cuando hacemos análisis de protección civil, cuando hablas y me toca platicar con los alumnos, les dices, a ver, un avión, no, es que un avión no se cae aquí, los aviones están en el cielo, ¿sí? Eventualmente, y no pasa por aquí arriba, podrá desviarse de su ruta y caerse aquí. ¿Cuál es la probabilidad? Es bajísima, es muy baja, pero existe. No, nunca llega a ser probabilidad cero. Son valores asintóticos al eje, nunca llegan a ser cero. Y cuando son tan bajos, no son considerables, no son significativos y por lo tanto no vale la pena hacer un plan de reducción de riesgos, un plan de continuidad de operaciones, un plan de contingencia para la ocurrencia de estos valores que son con una probabilidad tan baja. Pero vamos a iniciar con una frase que me llama la atención para poder entender este tema de la probabilidad. Todo tiene que ver en dónde estás parado o desde dónde lo estás viendo. La probabilidad de que hoy te pase algo a ti, que me estás escuchando, que algo te pase algo hoy, algo muy grave, es sumamente baja. Pero que a alguien le suceda algo muy grave el día de hoy en cualquier lugar del mundo es tan alta que podríamos decir que es 100%. Es decir, es paradójico el mismo concepto. Me gusta ese punto porque además otra parte de nuestra mentalidad, que pues tiene que ver también con el positivismo, no puedes estar pensando en la tragedia y en lo negativo todo el tiempo, es que tú siempre crees que algo va a pasar, pero nunca a ti. Y entonces es cuando empezamos a cometer actos imprudentes y actos en los que nos estamos poniendo en mayor peligro, porque dices, no creo que me pase a mí. O sea, sí pasa, sí, sí, el meterte en un espacio confinado, sí hay gente que se ha muerto, pero no me va a pasar, no a mí, no el día de hoy. Y lo que no pensamos es que la gente que desafortunadamente va a perder la vida el día de hoy en un incidente, no se levantó en la mañana con una sospecha de, oye, es que creo o siento que simplemente ocurre. Y creo que hasta socialmente tenemos una frase que lo describe, al menos en México creo que es muy común, que dicen, aunque cuando te toca, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas, ¿no? Y entonces le estás dejando todo el destino a una fuerza imaginaria y entonces pues estás poniéndote en peligro, ¿no? Y mi abuela lo complementaba esa frase, decía, y una cosa es que te toque y otra cosa es ponerte en el tocadero. Es decir, otra cosa es jugarle al valiente y ponerte en la línea de fuego del peligro, ¿no? Vamos a empezar Buscándole con tres pies al datos gato, ¿no? exactamente, sabiendo que tiene siete, ¿no? No hay forma. Pero mira, vamos a empezar con estas frases, porque además, con lo que estábamos comentando ahorita de que la probabilidad de que algo muy grave te pase a ti el día de hoy es tan baja como tan alta de que le suceda a alguien. Pero ese alguien incluso puede tener las mismas características demográficas que tú. Es decir, seguro el día de hoy hay alguien en el mundo que es un hombre de 58 años, que tiene dos hijos, es decir, con ciertas características iguales a las de José Luis, que el día de hoy le va a pasar algo muy grave. Entonces, ya empezamos a cerrar esa brecha estadística y empieza ya a llamarnos la atención, porque ya no es alguien como un ente imaginario, un ente que no tiene cabeza, que no tiene cara, perdón, sino que ya es alguien que tiene ciertas características demográficas y se parece muchísimo a mí José Luis, en el ejemplo que estoy poniendo ahorita, porque mira, si cada año mueren en términos generales 60 millones de personas en el mundo, quiere decir que cada día se mueren cerca de 170,000 personas. Algunas de ellas tienen que tener características demográficas similares a mí y algunas Claro. de ellas tienen que ser por circunstancias graves o accidentes, ¿no? El problema es que tendemos a pensar que esto no va a pasar, no el día de hoy, o no me va a pasar en este turno, o no me va a pasar a mí como persona. Siempre le va a ocurrir a alguien más. Y entonces tendremos que tener esa parte en mente. Y, por ejemplo, leía que los rayos, que es, lo usamos como frase, de hecho decimos, es menos probable esto a que te caiga un rayo. Bueno, yo en mi práctica médica he atendido a 3 personas a las que les ha caído un rayo, entonces tampoco probable no es.
eh, siempre les comento, y nunca he atendido un parto. Entonces, desde mi perspectiva, pues es más probable que te caiga un rayo a que atiendas un parto, ¿no? Y la mayoría de estas personas, cuando les cae un rayo, el 90% de ellos están haciendo algo que sería totalmente prevenible. O sea, estaban jugando golf durante la tormenta, jugando, en el caso que te comento uno de ellos, jugando fútbol, soccer en un llano justo durante una tormenta. Entonces, estás haciendo cosas que incrementan con actos colaterales que están incrementando la probabilidad. O sea, ya existe la posibilidad y a través de tus actos, a través de tus acciones, de tus imprudencias, de tus omisiones, estás logrando incrementar esa probabilidad. Y entonces, pues es más fácil que esto te ocurra, ¿no? Y aquí hay un dato también muy interesante porque a veces la estadística, la información, me acuerdo ahorita de mitos y realidades, a lo mejor esto hay que tratarlo en algún capítulo de mitos y realidades, eso de que nunca cae un rayo siempre en el mismo lugar, ¿no? Que si ya cayó el rayo una vez en un lugar, nunca va a volver a caer ahí. Y no hay nada más falso que eso, ¿no? De hecho, los rayos tienden a caer en los mismos lugares porque hay ciertas condiciones de tierra, de sales, de minerales, de altura, de humedad, en donde atraen los rayos y tienden a caer. Entonces, ese concepto es muy, muy diferente. Y también el tema de la estadística. Yo recuerdo un maestro que decía en estadística, bienvenidos a la materia en donde vamos a aprender el arte de mentir y decir lo que queramos, sustentado por matemáticas. Entonces, bueno, Claro. es interesante esto. Pues vamos dándole a los números, ¿no, doctor? Pues bueno, resulta que, de acuerdo con los datos de la ILO y NIOSH, más de 2.7 millones de personas mueren cada año por cuestiones relacionadas con el trabajo. Pero también ocurren cientos de millones de accidentes no fatales. Entonces, lo que estamos viendo, y aquí recordemos lo de la pirámide de Bert que vimos en la temporada pasada, lo que Correcto. estamos viendo es la punta del iceberg. O sea, si tú ves a la persona que se muere y dices, ok, es que hubo tantas muertes, sí, pero detrás de eso hubo una gran cantidad de eventos previsibles, analizables y que te van indicando que las cosas finalmente se van a dar de esa forma. Y no siempre estamos hablando de situaciones de alto riesgo. El otro día platicábamos, José Luis, que una gran cantidad de personas que mueren en ambientes laborales no mueren en el espacio confinado, ni en la máquina, ni en una explosión, mueren en eventos un poco más relacionados con oficinas, si mal no recuerdo, ¿no? Es correcto, es correcto. De hecho, el dato es curioso. Por cada accidente que hay en un medio industrial, hay 7 accidentes en un medio de oficina, un medio corporativo. Entonces, la diferencia es abismal. Claro, el accidente que tienes en una fábrica puede ser de consecuencias más graves que los que tienes en una oficina, pero numéricamente, por el valor bruto de eventos, es 1 en planta industrial versus 7 en una oficina. Entonces, ahí entramos ya con datos interesantes. Y estos 2.7 millones de personas que mueren cada año por causas de trabajo, por accidentes o enfermedades laborales en el mundo, podríamos irlo desmenuzando de alguna manera. De entrada, la mitad de esas muertes son por accidentes de gente que trabaja sobre ruedas, en vehículos en movimiento, desde montacargas y patines hasta vehículos pesados, en transporte, en distribución, en logística. Es decir, la mitad de las muertes que hay en el mundo en términos laborales es gente que trabaja sobre ruedas. Eso llama la atención y normalmente no lo tenemos en el radar de esa manera, ¿no? Es la mitad de la problemática. Y ahora me llama la atención con la relación que hiciste con la pirámide de Bird. Si tenemos 2.7, vamos a dejarlo en 2.5 para que sea un poquito Más más fácil. manejable los números y rápido. 2.5 millones de muertes al año quiere decir que tenemos cerca de 1.500 millones de incidentes en el año en el mundo que ¿Ok? generan algún tipo de daño, por pequeñito que sea, quizás no reportable, viendo la proporción esta de 1 a 600. 1.500 millones, es una ¿Sí? cantidad brutal, ¿no? Y además muchas veces son pequeños detalles, no es un gran problema, sino son pequeños riesgos que se van acumulando. O sea, de repente tienes, pensando en algún evento, por ejemplo, de cortocircuito, tienes una extensión vieja, más un supresor de picos supercargado de electricidad, más un cargador genérico que te costó 4 pesos en un semáforo, y cuando mezclas todo ese tipo de cuestiones, es cuando tienes ya un evento más crítico, ¿no?
Exacto, y además de las muertes humanas, de las vidas humanas que se pierden, cerca de 3 millones de personas al año, esto representa, y esto es así de, te explota la cabeza, ¿no? Cerca del 4% del PIB, del Producto Interno Bruto mundial. El 4% es una barbaridad, vamos, los países no dedican el 4% del PIB a la educación. Es decir, lo ideal, lo que está buscando la ONU, la UNESCO, es que los países le dediquen el 4% del PIB nacional a la educación. Y están buscando que lo dediquen. Se pierde más en accidentes laborales. Es una cifra y una cantidad de dinero impresionante. Y ya vimos en otros episodios que la parte del dinero es importante, que de hecho eso fue lo que inició los análisis de riesgos, cuando se dieron cuenta que la materialización de un evento, que las desgracias le costaban dinero a la empresa. Y eso fue lo que hizo que la gente dijera, pues vamos a poner atención en esto. Entonces, eso que estás diciendo ya se me hace una causa, pues como que importante para irle poniendo atención a este rollo. 4% del PIB, que como dices es una cantidad espectacular de dinero, ¿no? No, tremenda, tremenda. Bueno, y si hablamos entonces de que la mitad de estas muertes laborales son por gente que trabaja sobre ruedas, vamos ahorita a ver algunos datos sobre accidentes viales, específicamente sobre cuestiones de transporte. En términos de vehículos de combustión interna, bueno, o eléctricos, pues en coches, en vialidades, cerca de 1.2 millones de personas que mueren al año por siniestros viales. Es decir, estamos hablando de que se muere más gente por accidentes de trabajo que por gente en accidentes viales. Es decir, 1.2 en accidentes viales contra 2.7 de personas que mueren en accidentes laborales. Entonces vamos dándole una dimensión importante a este asunto, ¿no? Pues sí, porque tú pensarías que los accidentes viales son muchísimo más comunes porque hay una gran cantidad de vehículos en desplazamiento en el mundo en cualquier momento, porque hay una cantidad importante de riesgos que se corren. Últimamente, me imagino que es en toda América, el uso de vehículos de dos ruedas, motocicletas sobre todo, con poca precaución, con poco equipo de protección y en un vehículo que además de por sí es peligroso porque no tiene una estructura que te protege, ¿no? Ahora, otro problema, y ahorita que comentas esa parte de los accidentes viales, que digo, no es tan grande como los industriales, los accidentes viales suelen afectar con más frecuencia a la población joven, a la población que está desarrollándose, la población que pues nos va a sostener a todos, porque es la población que tiene capacidad laboral importante y es la que afecta de manera importante a los jóvenes, ¿no? El National Safety Council tiene un concepto que desarrolló en los años 40 y 50 del siglo pasado que se llama manejo a la defensiva. Y bueno, de ahí han salido cualquier cantidad de programas de capacitación, entrenamiento de manejo de seguridad vial, pero la parte de manejo a la defensiva, que son técnicas especiales para manejar con seguridad, generaron un curso especial que se llama Alive at 25, es decir, sobreviviendo los 25 porque los primeros conductores, los first drivers, son los que tienen mayor accidentabilidad. Y ahí manejaban estadísticas impresionantes, que cerca del 45% de la gente lesionada por accidentes viales es gente que fue o directa o indirectamente producida por un conductor amateur, por un primer conductor, por un conductor de menos de 25 años. Sí, es casi la mitad de los accidentes por jóvenes que están empezando a manejar. Y si esto lo empiezas a mezclar con otros factores, incrementaba hasta 7 veces, que puede ser distracción, ahora con tanta distracción con los medios de comunicación celular, el alcohol obviamente, la fiesta, es decir, cuando un conductor, nosotros que somos gente madura, somos gente ya que rebasamos, que ya pagamos boletos de senior, que ese es mi trauma, porque me cobraron un boleto de senior y todavía no soy sujeto a él, pero bueno, tú y yo, Sergio, ocupamos un coche para ir del punto A al punto B. Ese es el objetivo de utilizar un vehículo. Un Pero los medio de primeros transporte nada más. es un transporte, pero los primeros conductores lo usan para oír música, para ver a los amigos, para echar la copa, para cualquier cantidad de cosas que además no puedo decir en un programa a todo público, pero entonces la probabilidad de que suceda un accidente pues se incrementa enormemente, ¿no? Esto me hace pensar en el modelo de James Reason del queso suizo, en donde se van alineando las rebanadas y eventualmente llegas al punto en que una serie de orificios coinciden y logra pasar el accidente. Pero fíjate que creo que vale la pena mencionar que hay una accidentabilidad importante en los jóvenes,
Pero también habrá que tomar en cuenta que muchas veces en la gente más experimentada, y aquí no tanto pensando en los accidentes viales, sino en los accidentes empresariales, industriales, muchas veces el trabajador más experimentado, dirías tú, bueno, él no le va a pasar nada porque ya ha vivido muchas veces la repetición del trabajo y ya sabe cómo hacerla bien. Pero ese es otro problema. También la gente que ha hecho algo muchas veces y muchas veces empieza a padecer este asunto de la ceguera de taller, y precisamente a una persona con mucha experiencia podría ocurrirle un evento grave que tal vez no siempre ocurre en los jóvenes o en el trabajador nuevo, porque el trabajador nuevo todavía le tiene miedo respecto a la máquina, ¿no? El otro ya la ha utilizado tantas veces durante décadas y ya no le causa tanta preocupación, ¿no? Entonces es cuando viene un evento de este tipo. Y son factores paradójicos, porque por un lado es la experiencia del trabajador joven que está entrando a su vida productiva y está entrando a un nivel laboral y está aprendiendo a trabajar, a tener relación con un sistema productivo, con energía, con máquinas, etcétera. Y por otro lado está la persona que tiene años de experiencia, en donde entra ya en un tema de confianza y pérdida de cuidado por la confianza. De hecho, la International Atomic Energy Agency, que ha hecho estudios profundos en ese sentido, declara que el 80% de los accidentes laborales tienen como componente principal el descuido y el factor humano. Es decir, el 80% en lo que luego le llaman la condición o el acto inseguro, es decir, lo que va relacionado directamente al comportamiento humano. Es muy alto estos, y dice que estas acciones o esas conductas pueden ser rastreables y pueden ser detectadas inicialmente para poder determinar qué viene. Es decir, esta pirámide de Bert, estos 600, no son observables porque sean aspectos físicos en el piso de la industria, pero sí en el comportamiento de los trabajadores. Creo que un problema también es que hay eventos que son difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, aquellos que son de baja probabilidad, aunque tienen alta consecuencia, pero es de muy baja probabilidad, hablando de la cantidad de veces que ocurren. Y entonces, cuando algo ocurre muy, muy de vez en cuando, es como más difícil de diagnosticar, de visualizar e inclusive de concientizar a la gente de que puede ocurrir, ¿no? Y es cuando venimos ahora a empezar a ver algunos datos sobre eventos extremos o desastres que son tan separados en términos temporales que no se pueden estudiar a veces detenidamente, como un Los sismos. trabajador que está haciendo una tarea repetida y repetitiva en la industria, ¿no? Que lo hace 100 veces en su turno, que son 100 trabajadores y lo hacen todos los días, versus, como acabas de decir, un sismo con una magnitud significativa que ocurre cada muchos años y además sin un patrón de ocurrencia o de repetición. Entonces, estos datos pueden ser complicados. Si vemos un poquito los datos de la UNDRR, dice que más del 90% de las muertes por estos eventos ocurren en países en desarrollo, además. Es decir, desafortunadamente, y aquí es cuando vemos, y tanto hemos hablado de este tema fundamental que entendemos de que los desastres no son naturales, porque el factor de la vulnerabilidad es determinante, es mucho más determinante que el aspecto del peligro o de la amenaza. Entonces, ver que el 90% se va hacia los países de desarrollo es de llamar la atención. Pues sí, porque agrégale bueno, características del país en desarrollo, pues tienen una cultura tal vez no tan afianzada, un apoyo económico inclusive de las empresas, un cumplimiento no tan cuidadoso, y entonces pues la gente se pone muchísimo más en riesgo, ¿no? Exactamente. Y a veces los resultados tan sonoros de un desastre generado por un sismo son tan llamativos y tan únicos que se nos olvidan, son todos los días. Es decir, son mucho más importantes los eventos que tienen mayor ocurrencia, como inundaciones, tormentas, incluso incendios, que mucho más que los sismos o huracanes que se presentan con una menor ocurrencia, pero son mucho más fatales. Pero tendríamos que tener mucho más atención a esos otros tipos de eventos. Como hemos mencionado muchas veces, en ciertos países que tenemos afectación al círculo de fuego de los sismos, nos convertimos sismocéntricos, ¿no? Y todas las emergencias son alrededor de los sismos y se nos olvidan todos los demás. En la Ciudad de México, para no ir muy lejos, tenemos un evento de un sismo de magnitud representativa, quizá cada 20 o 30 años, y tenemos cerca de
50 o 60 servicios de bomberos por día, ¿no? Ahí tenemos unas diferencias tremendas y así puede ser casi en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues sí, y mira, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de las muertes están asociadas a factores de riesgos que se pueden modificar, como el ambiente, la conducta, el trabajo. Y entonces no es como una sentencia, no es algo que no se pueda mover, es algo que si ponemos atención y nos enfocamos en ello, podemos modificar y podemos generar un outcome diferente, podemos generar un resultado totalmente distinto, pero tenemos primero que ser capaces de identificar que puede pasar y segundo saber con qué frecuencia puede afectarnos y de qué grado puede ser esa afectación. Y creo que valdría la pena tener como un cuidado como más, pues más al detalle y poderlo observar para poder generar estos planes de respuesta, estos planes de acción y la reducción de riesgo. Finalmente, todo este conjunto de datos, pues son interesantes, sirven para una charla de vacaciones a distancia, pero lo importante es para qué ocupo esos datos. Haciendo un recuento de lo que hemos platicado hasta este momento, bueno, si ya sé que de uno de cada dos accidentes en términos industriales o en términos laborales es de gente que trabaja sobre ruedas, pues a partir de hoy le pongo más cuidado a la gente que trabaja sobre ruedas, a la gente que tiene un vehículo asignado a la compañía, a la gente que se dedica a ventas y tiene que estar haciendo visitas a los clientes. Ahora que también los servicios de delivery son mucho más incrementados desde la pandemia, pues entonces, bueno, esto se ha incrementado. Incluso habría que revisar la estadística, doctor, porque este dato uno de cada dos accidentes sobre gente que trabaja sobre ruedas, lo tengo yo antes de la pandemia. Habría que revisarlo ahorita. Probablemente ya se modificó porque la gente que trabaja en servicios de entrega a domicilio, pues se ha incrementado brutalmente. Entonces yo creo que a lo mejor estos datos ya cambiaron. Y te voy a agregar algo. Hoy también hay algunos dispositivos de movilidad que no existían hace algunos años. Estamos viendo, no sé cómo le llaman en otros países. En nuestro país, las patinetas, lo que le llamamos de jóvenes, el patín del diablo eléctrico. El Ahora, scooter. el scooter, ahora ves una cantidad importante de personas en algunas zonas de la ciudad circulando además en esos vehículos eléctricos, en lo que decíamos de las motocicletas, que como es un transporte más barato, más accesible para muchas personas, pues empezamos a tener vehículos de ese tipo circulando por todos lados, agregando esto que dices del delivery, y entonces la exposición se incrementa de una manera exponencial, ¿no? Y habrá que pensar en eso. Otra cosa que habíamos platicado antes de empezar el episodio, y a eso agrégale algo que hemos visto con los influencers, que cuando la gente ahora está tomando videos porque consideran que es particularmente importante documentar todo, te pones una cámara y estás dejando de percibir tu entorno porque estás enfocado en verte bien en la cámara, en que la toma exprese lo que tú quieres y estás dejando de tener esa visión periférica que te pone en peligro también, ¿no? Sí, justo te estaba platicando que caminando en el metro hace 2, 3 semanas, una chica por estar haciendo su video bailando y echarse para atrás me dio un golpe con la espalda. Digo, en ningún momento estuve yo al borde de caerme a la vía del tren, pero puede suceder en cualquier momento y esto, bueno, pues lo viví personalmente en persona, ¿no? Y vienen datos curiosos también, ¿no? ¿Sabías, doctor, que cada año se mueren más gentes por caídas en escaleras, por estar subiendo y bajando las escaleras, que por ataque de tiburón? Sí. Esto llama la atención, ¿no? Bueno, no sabía esa proporción, pero sé que a la gente le preocupan terriblemente los tiburones y las posibilidades son bajísimas. Tengo clientes en algunas zonas del Estado de México en donde hay víboras de cascabel y el otro día alguien me preguntó, no, es que encontraron una víbora de cascabel y estamos muy preocupados y todo el mundo queremos tomar un curso para saber qué hacer si nos muerde una víbora de cascabel. Y le decía yo, ¿a cuánta gente conoces que haya mordido una víbora de cascabel? ¿Cuántos conocen que hayan atropellado en la calle o que hayan tenido un choque por ir distraídos con su dispositivo móvil? Y no están poniendo atención al respecto. Todo el mundo está vuelto loco porque las víboras de cascabel, así como la película esta de Snakes on a Plane, algo así se llamaba, Sí, todo el mundo está preocupado por eso. No, preocúpate por cosas que son más probables correcto. que las otras, ¿no? Porque de que es posible, es posible. De hecho, yo conocí un caso de una empresa justamente en esta ciudad de Toluca, que es una ciudad industrial donde cayó el avión hace un par de semanas, que recibían transformadores que fabricaban en Brasil. Y al momento de desembalar, salió una víbora, salió un bicho del Amazonas
que evidentemente nadie tenía ni idea cómo tratar ni cómo ni siquiera identificar al animal, porque venía atrapado en esta caja. Entonces, ¿es posible que suceda? Pues sí, si viene este embarque desde Brasil, pues es posible. Hay una serie de eventos que tienen que reunirse para que eso sucediera, incluso para que el animal hubiera sobrevivido el tiempo de traslado, etcétera. Y bueno, y desarrollaron un procedimiento, pusieron jaulas, cuarentenas, etcétera, por este evento que decía yo, bueno, pues sí, fue posible, pero qué tan probable es que se repita, y se invirtió una gran cantidad de dinero. Claro, pudo haber sido terrible. Por un buen manejo no sucedió nada, el animal no atacó a ningún trabajador ni nada, pero bueno, la respuesta fue tremenda, se desbocaron para dar una respuesta, para hacer procedimientos en este caso, ¿no? Oye, y también entonces será relevante decir que con un buen análisis de probabilidad sabrás en dónde poner más canicas. O sea, si de repente me Correcto. dices, tenemos 10 pesos y arreglar el asunto este de lo de la víbora que venía del Amazonas en ese transformador nos va a costar 9.50 y 50 centavos se lo vamos a destinar a un riesgo que es mucho más probable que ocurra, como una cuestión con montacargas o con espacios confinados o con un incendio, con una explosión. Obviamente habrá que ponderar esa posibilidad y asignarle los recursos con base en la probabilidad de ocurrencia. No desecharlo porque es posible, pero obviamente darle el interés o darle el nivel que se requiere, ¿no? Y esto, doctor, me hace pensar y recuerdo de dos datos muy interesantes. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en la Junta Científica Anual de la Sociedad de Análisis de Riesgos en Washington, D.C., que ya platicaremos y por ahí vamos a subir un artículo al blog para mostrar el trabajo que fui a presentar. Pero Terje Aven, que es una persona muy importante en este mundo, dijo dos cosas que me llamaron la atención. La primera fue, no nos olvidemos que el análisis de riesgos es una herramienta para aportar información a la gente que tiene que tomar las decisiones importantes. Entonces, para eso es el análisis de riesgo. Entonces, lo que Exacto. estabas tú comentando ahora, pues justamente hay que dar información para que se tomen las decisiones adecuadas y se pongan la cantidad de canicas, la cantidad de dinero, la cantidad de lo que tenga que ponerse de manera importante. Y quizá para cerrar este conjunto de datos que estamos dando, en la plenaria principal de la Junta Científica de la Society of Risk Analysis, justamente el profesor Aven dio un dato estadístico que me hizo temblar todas las partes de mi cuerpo que pueden temblar. Decía, todos los seres humanos que a partir del 2023, es decir, los que ahora tienen 2 años, todos los seres humanos que nacieron del 2023 para acá tienen el 100% de probabilidades de vivir un desastre en su vida. Esto es alarmante, es increíblemente alarmante la circunstancia. Y en el mismo panel estaba una persona que ahorita te voy a decir cómo se llama, porque lo tengo por aquí anotado, de la UNDRR, de Naciones Unidas, que justamente lo retomó y lo dijo. No encuentro el dato, pero ahorita lo encontraré cómo se llama esta persona que estaba yo escuchándolo. Pero Oye, es y mientras lo increíble, ¿eh? buscas, déjame comentarte algo. Esto que hablas del 2023, pues tiene que ver con algo que en el análisis de fenómenos naturales y antrópicos se llama periodos de retorno. Ya platicaremos algún momento en cuanto al detalle, ¿no? Y entonces mucha gente dice, es que ya viví un sismo. ¿Y qué crees? Que con base en los periodos de retorno, que en algunos casos no son tan fáciles de anticipar o de definir, como por ejemplo en los huracanes, que sabes que el periodo de retorno es de un año. En algunos otros, pues es un poco más difícil de ubicar y de encontrar, ¿no? Pero existen esa periodicidad de alguna forma de este tipo de eventos. Aquí tengo el dato, fue el señor Avilash Panda de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, quien enfatizó este dato de todos los que nacieron después del 23 o a partir del 2023 van a vivir un desastre. Creo que es un dato no duro, durísimo, ¿no? Bueno, y a nosotros ya nos tocaron varios, entonces, pues es prácticamente lógico. Y está ahí, me gusta que diga eso, porque te hace darte cuenta que no es algo que no te va a pasar, te va a ocurrir y lo vas a vivir. Pues, doctor, Y va a suceder. Pues estamos llegando al final de este episodio especial que fue así como para arrancar el año, para no olvidarnos, para que no se olviden de nosotros.
Aprovecharía yo para comentarles que les tenemos una sorpresa preparada, y es que a partir de enero vamos a comenzar una serie de cursos abiertos que creo que van a ser de temática relevante, que les van a ser de mucha utilidad. Tenemos 3 programados ya ahorita de momento, ¿verdad, Doc? El de enero, que tiene que ver con navegando los riesgos químicos. Ahí vamos a platicar sobre recursos que hay en línea para poder prepararnos para hacer análisis de riesgos con respecto a emergencias con materiales peligrosos. Y aprender a usar ciertas herramientas digitales para ello, ¿no? Sí, que faciliten tu trabajo y que te permitan hacer un análisis más preciso, muchas veces sin tener un entendimiento tan profundo de algunas sustancias. Por ejemplo, cuando hablas de mezclas, pues se requiere un ingeniero químico para poder hacer una predicción correcta. Hay software que te permite con bastante precisión imaginar qué es lo que ocurriría cuando mezclas ciertas sustancias, ¿no? Ese es el de enero. En febrero tenemos uno que le llamamos muy atinadamente Capacitación 2.0, que son herramientas de gamificación integradas para la capacitación en seguridad y gestión integral de riesgos. Va a ser un curso muy dinámico, muy interesante, porque trae esas herramientas de juego, medio lúdicas, para poder generar desarrollos hacia la comunidad laboral, porque luego llega, ¿no?, la semana de la seguridad. Oye, ¿y qué hacemos? Híjole, es que cada año hacemos lo mismo, ¿y ahora cómo hacemos? Y la gente pues naturalmente ya no quiere ir a los entrenamientos porque es lo mismo otra vez, y entonces hay un nivel de aburrimiento tremendo. Entonces con Capacitación 2.0 podemos llegar a tener mejores capacitaciones y cumplir nuestros objetivos de modificar conductas de manera más clara. Y en marzo tendremos un curso de análisis de riesgo específicamente enfocado a cuestiones de protección civil. Nos han preguntado varias veces, oye, ¿qué métodos tengo que utilizar para cumplir con los programas de protección civil? ¿Cuál sería el mejor método para un análisis de incendios, para un análisis de este otro tipo? Y entonces ahí vamos a platicar específicamente de metodología muy puntual y muy concreta que les va a servir para hacer un programa de protección civil con un buen análisis y que te permita pues evaluar las condiciones del inmueble que estás analizando y darle un resultado realista, lógico y preciso de qué probabilidades, qué niveles de riesgos presenta esa instalación. Estos cursos tienen un enfoque que le estamos llamando los cursos Foundation, que son cursos fundamentales, esenciales, cursos muy específicos en donde vamos a aterrizar técnicas, conocimientos de manera muy, muy clara. Y la idea es que vamos a tener uno de estos al mes. Entonces pueden entrar a la página de educasafety.com, educa con K, educasafety.com, y ver el calendario de cursos que, bueno, pues ya ahora en enero está disponible para que lo puedan ir consultando y bajar las fichas técnicas de los cursos. Así que, bueno, pues tenemos esta invitación a estos cursos, y pues les agradezco a todos que hayan estado por acá en este episodio especial, deseándoles que sea un año de mucho trabajo, un año seguro. Doctor, que tengamos mucho trabajo este año. Espero que así sea, se ve un año interesante. Si se les ocurren algunas temáticas de cursos, aprovechen, búsquenos en nuestras redes, @tenundíaseguro, y díganos si quieren un curso de algo diferente. Estos cursos van a estar abiertos al público en general. Son cursos breves, 2 días, 6 horas, o sea, son cursos que puedes tomar en las tardes con toda tranquilidad del mundo. Algunos serán en la mañana también, tendremos algunas versiones en la mañana, pero pues esperamos que nos acompañen en esto. Y pues feliz 2026, que sea un año productivo, y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.